conceptos de qué son las estructuras y demás, pero vamos a profundizar un poco más de esto que vamos a hablar. ¿Sí? Bueno, un sistema, como vimos la clase anterior, es una serie de pasos que nos van a ayudar a resolver algo. En este caso, estamos hablando de un sistema estructural que sigue los. ¿Y qué es la estructura? Pues es aquello que soporta una construcción. Cualquier objeto arquitectónico, cualquier objeto que existe tanto en la naturaleza como creado por el hombre tiene una estructura que lo soporta. La materia de estructura no puede funcionar sola, como veíamos la clase anterior también. Una de las principales materias de las que se ayuda en esta carrera pues, es de matemáticas, obviamente, pero también de geometría y obviamente de construcción. Por tanto, como vimos, pues un sistema estructural es una serie de pasos que nos ayudan a resolver el soporte de un objeto arquitectónico. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, y la primera parte de la estructura pues es la cimentación. También le llamamos a la cimentación subestructura. ¿De acuerdo? Es aquello que está debajo del suelo. A ver. Toda cimentación tiene que estar sobre suelo firme, y hay varios tipos de cimentación, como lo vimos la clase pasada, tenemos tres: las cimentaciones superficiales, las cimentaciones profundas y las cimentaciones especiales. ¿Qué es una cimentación? Nosotros nada de lo que hacemos como arquitectos estamos así como que inventando. Todo lo copiamos de la naturaleza, nos ayudamos del diseño de la propia naturaleza y de nuestro propio diseño como seres vivos para poder diseñar las estructuras. La cimentación de un edificio funciona exactamente igual como la cimentación, o pues más bien como las raíces de un árbol. Si ustedes ven que un árbol es delgado y alto, sus raíces van a ser profundas y también delgadas. Si ustedes ven que un árbol es muy frondoso, sus raíces van a ser más amplias y expandidas en el suelo, ¿de acuerdo? Y funcionan de la misma manera. La que sigue, por favor. Vale. Aquí, como vemos, dice que solo hay dos tipos. Ya vimos que hay una tercera que son especiales, pero pues son más complicadas. Por el momento nosotros solo vamos a tocar las cimentaciones superficiales y las profundas. Dentro de las cimentaciones superficiales tenemos zapatas aisladas, zapatas corridas y losas de cimentación. Cada una de estos sistemas estructurales o cada una de estas cimentaciones responde a un sistema constructivo. ¿De acuerdo? Abusados porque son dos términos distintos. Un sistema constructivo es aquello que compone al sistema estructural. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo zapatas aisladas, pues eso me va dando idea de que lo que sigue encima serán columnas. Si yo tengo una zapata corrida, me voy dando la idea de lo que sigue encima son muros de carga. Si yo tengo una losa de cimentación, lo que sigue arriba puede ser cualquiera de las dos cosas. Pueden ser columnas o puede ser muros de carga, dependiendo de los componentes de mi losa de cimentación. ¿Vale? Si mi losa de cimentación tiene dados, quiere decir que va a recibir columnas. Si no tiene dados, posiblemente lo más seguro es que vaya a recibir muros. ¿Vale? Luego tenemos las cimentaciones profundas, que las primeras son pilas y pilotes, y luego el cajón por sustitución, y volvemos a ver aquí la losa de cimentación. ¿Por qué razón? Pues porque el cajón en el fondo tiene que llevar una losa de cimentación, pero tiene otros componentes. El cajón por sustitución es lo más complicado, porque lleva una losa de cimentación en el fondo y en el perímetro lleva muros de contención y vuelve a llevar una losa encima que le llamamos losa tapa. Tiene una losa a fondo y una losa tapa. ¿De acuerdo? Y su nombre lo dice, cajón por sustitución. Es decir, los cajones regularmente se hacen en suelos que no soportan mucho peso y que yo lo que voy a hacer es quitar un pedazo del suelo que pesa determinada cantidad para poner un edificio que es equivalente al peso del suelo que quité. ¿De acuerdo? Por eso se llama cajón por sustitución. La que sigue. Y bueno, una vez que vimos que eso es la subestructura, tendríamos ahora la superestructura, es decir, lo que está encima del suelo y que sería lo que llamamos estructura propiamente. ¿Vale? Y entonces, todas estas estructuras van a transmitir las cargas a la cimentación
y la cimentación al suelo. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Y tenemos básicamente dos tipos de transmisores de carga o de estructuras. Tenemos los muros de carga, que lo que hacen es transmitir de forma lineal las cargas de la construcción, y las columnas, que lo que hacen es transmitir la carga de manera puntual. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia de las dos. Los muros de carga la transmiten de manera lineal, las columnas de manera puntual. La que sigue, por favor. Bueno, los muros de carga. Los muros de carga pueden ser del material que quieran. Primeramente conocemos los muros que están hechos en pedazos o por piezas, les conocemos como muros de mampostería. Eso significa el mamposteo. El mamposteo es pegar varios pedazos para hacer uno solo. Y pueden ser, pues, ya sea de tabique, de tabicón, de bloc, de adobe, de piedra. Todo eso es mampostería. Y luego tenemos los muros de concreto. Los muros de concreto son de una sola pieza. Se fraguan una sola pieza, y eso los hace mucho más resistentes, pero obviamente también son mucho más caros. ¿De acuerdo? Ok. La que sigue, por favor. Y luego tenemos lo que conocemos como marcos rígidos, que es un tema que también vamos a ver en construcción. Y los que... ¿Quién no va en este taller en quinto? ¿Allá atrás? ¿Nada más? ¿Ah, y acá? Ok, bueno. Eso lo tendrían que ver en construcción 5, en esos talleres, ¿no? Los marcos rígidos. Aquí solo vamos a ver de qué se tratan, pero allá, aquí vamos a ver cómo se calculan, y allá van a ver cómo se elaboran, ¿vale? Entonces, los marcos rígidos, que como hemos visto, pues es lo que tenemos sobre nuestras cabezas en este momento. Ustedes tienen encima un marco rígido, ¿de acuerdo? Que está compuesto por dos transmisores de carga verticales y un transmisor de carga horizontal, es decir, dos columnas o un par de columnas y una trama. Eso es un marco rígido. ¿Qué nos permite? ¿Cuál es la gran diferencia entre los muros de carga y los marcos rígidos? Primeramente, la forma en que transmite la carga, que acabamos de hablar de ello, pero también las cualidades y calidades que nos dan al espacio. Los muros de carga no soportan grandes claros, ¿vale? Podemos tener hasta más o menos 7,5 metros en un sentido, pero hay que hacer el otro sentido corto con respecto a los muros de carga. ¿Me explico? Y en cambio con las columnas podemos tener prácticamente lo que queramos. Si estamos hablando de concreto, obviamente no podemos tener lo que queramos. El concreto tiene ciertas cualidades que nos pueden decir que tenemos con columnas, podemos tener claros de 10, 12 metros por ahí, y luego tendremos que ver si cambiamos a acero. Pero luego veremos cuáles son las características que nos deben decir y definir por qué concreto o por qué acero. Ahorita vamos a hablar de concreto, ¿de acuerdo? Entonces, las columnas nos van a permitir grandes claros, número uno, pero es un sistema constructivo distinto, porque vamos a tener regularmente, si tenemos grandes claros, tenemos que tener una losa aligerada, ¿de acuerdo? No una losa maciza. Y ustedes dirán, bueno, pero la que está encima de nuestras cabezas, ¿qué es? ¿Es una losa maciza? Sí, efectivamente. ¿Tenemos grandes claros? Sí, pero solo en un sentido. Tienen un claro de casi 12 metros en un sentido, por un claro de 3 en el otro, que es muy pequeño. Eso es lo que hace factible que tengamos sobre nuestras cabezas una losa maciza. Si esto lo hubieran hecho de 12 por 12, no podría ser una losa maciza, porque esa losa se colgaría. No es autoportante. ¿De acuerdo? Ok, la que sigue decir, por favor. Y luego, ya que tenemos los marcos rígidos, nos permiten también tener muchos más niveles. ¿De acuerdo? Los de mampostería nos permiten máximo 4 pisos, no más allá de eso, porque ya empieza a moverse demasiado la estructura. En cambio, con los marcos rígidos podemos tener, pues no sé, hasta 10 pisos, ¿no? ¿De acuerdo? Gracias, Axinia. Bueno, y ahora que hemos visto ya estos transmisores de carga verticales, que pueden ser muros, pueden ser columnas, luego tenemos que hablar de las losas. Ustedes a lo largo de sus materias, tanto de construcción como de historia, que me imagino que
que ya han aprobado, podemos ver los distintos tipos de losa. La losa más común siempre va a ser un cañón corrido. Ahí vemos, aquí tenemos una bóveda de cañón corrido, ¿de acuerdo? Un cuarto de cañón, una bóveda completa, y luego tenemos losas aligeradas. Aquí tenemos de casetones y aquí tenemos una losa maciza. El descubrimiento del concreto no es nuevo. Yo sé que ustedes saben cuánto surgió el concreto, ¿alguien me puede decir? Levantan su mano, si no, no. Con los romanos, muy bien, ¿no? Y el concreto armado es este que vemos aquí. Ese no lo hacían los romanos, ¿no? A ver por allá. Con la revolución industrial se descubre, bueno, no se descubre el acero, se ven las cualidades y capacidades que tiene el acero en la construcción. El acero, por supuesto, que es mucho anterior, ¿de acuerdo? Pero como nos dijeron ahí, ¿no? El concreto lo descubren los romanos y lo usaban para pegar piezas, ¿no? O sea, para hacer mampostería, para eso usaban el concreto. ¿Vale? Y para que no les cuenten, ¿no? Los romanos también son los inventores de los edificios de departamentos. ¿Vale? Ellos hacían en las ciudades edificios de hasta 4 o 5 pisos de habitaciones y mixtos, porque abajo tenían que haber, estaba prohibido tener cocinas en la ciudad de Roma, porque los pisos, las losas son de madera, y pues si yo tengo una cocina y los colchones son de paja, pues seguro va a haber un pedo, ¿no? Entonces estaba prohibidísimo tener cocinas en los departamentos, y las cocinas eran locales comerciales que estaban abajo. Entonces los inventores de los edificios de uso mixto, por ahí cuando les toque hacer un edificio de uso mixto, pues no se hagan bolas, son los romanos desde hace más de 2000 años. A ver, sigue por favor. Y entonces tenemos distintas cubiertas. Una de las más requeridas en la antigüedad es la bóveda de cañón corrido. ¿Qué nos permite la bóveda de cañón corrido? Tener un claro, entre comillas, pequeño en un sentido, por uno muy largo en el otro, que puede ser un gran pasillo. Aquí tenemos, se llaman naves, ¿no? Esto es una nave, y que seguramente tiene otras naves a los lados, porque por aquí yo puedo pasar a los lados. ¿De acuerdo? Esa es una bóveda de cañón corrido, y lo que está pasando, lo que está sucediendo es que ahí tiene una serie de nervaduras, estas piezas que son como arcos, que son de piedra, y luego va otra parte que es de mamposteo, que está pegada con pedazos. Ya sigue, por favor. Luego tenemos, esto no es una bóveda catalana, esto hay que corregirlo, porque esto no es una bóveda catalana, esto es otra cosa, es una bóveda achatada, pues. Ahorita, más adelante hay una bóveda catalana, pero ¿qué es una bóveda catalana? Es una serie de pequeñas bóvedas que me ayudan a hacer un claro más grande, ¿verdad? Yo creo que eso es una bóveda catalana. Y entonces tengo varias pequeñas bóveditas que me pueden hacer cubrir un gran claro. ¿De acuerdo? Es prácticamente como la vigueta y bovedilla, y si nos vamos atrás, pues esto es la evolución de las losas de viguería, es decir, estas vigas de madera que van a cada 60 o 90 centímetros y encima tienen ya sea ladrillos de barro o tablones de madera. Eso es una losa de viguería. Y esto, la bóveda catalana, así como la losa de vigueta y bovedilla, es una evolución de las losas de viguería. Aquí tenemos la vigueta y bovedilla, que ya es un material prefabricado. Tenemos las viguetas, que son de concreto con acero. Y luego las bovedillas, que pueden ser ya de varios materiales. Las más viejas y originales son las de barro, que son huecas. También hay ahora de concreto. Y hay de unicel y hay de plástico. Ahí vemos precisamente las de barro, ¿de acuerdo? Aquí vemos las de cemento y ahí vemos las de unicel, pero este es otro sistema, esta es una evolución de la vigueta y bovedilla. ¿Me regresas tantito a la vigueta y bovedilla? ¿Qué características tiene la vigueta y bovedilla? La condicionante de la vigueta y bovedilla es que funcionan en claros rectangulares, no cuadrados, porque yo necesito tener un claro pequeño, que es en el sentido en que van las viguetas, y un claro grande en el sentido que van las bovedillas. Como esta es la única desventaja que tiene este proceso constructivo, sistema constructivo, entonces tenemos como respuesta a ese, o como evolución del mismo, la losa reticular acacetonada, que es esto que vemos, ¿no?
Esta losa reticular nos permite claros cuadrados, ¿de acuerdo? Porque va a tener, entre comillas lo digo, viguetas, ¿de acuerdo? Va a tener estas nervaduras o nervios que son de concreto que van en ambos sentidos, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos la diferencia. La losa nervada nos va a servir para grandes claros que sean cuadrados y la losa de vigueta y bovedilla nos va a servir para claros pequeños en un sentido y grandes en el otro. Sí, por favor. Ahí tenemos de nuevo más ejemplos de la losa reticular. ¿Cuál es la desventaja, entre comillas, que tiene la losa reticular? Este pedazote que tiene aquí, que se conoce como capitel, que como se juntan demasiadas nervaduras en la orilla y tienen unas traves madrinas, unas traves más grandes, pues ya se tiene que hacer un pedazo de losa completo. Y eso es un capitel. La que sigue, por favor. Y luego tenemos la losa más ligera, entre comillas lo digo, porque siempre va a haber una evolución de lo mismo, y esta es la losa acero, que es prefabricado, es otro material, otro sistema prefabricado, dime. Disculpa, ¿en qué lado iba la vigueta y en qué lado iba la bovedilla? ¿En el corto o en el largo? El sentido de las viguetas es el lado corto. A ver. Esto entonces es la losa acero. ¿Qué es la losa acero? Una serie de láminas troqueladas. Eso es una lámina troquelada. ¿Qué significa que está troquelada? Que no está plana, ¿de acuerdo? Que la meten en un troquel, que es una máquina que la deforma, ¿sí? Eso es. ¿Por qué razón? Porque esta lámina que es de acero, pues es lisa. Y si la ponemos lisa y encima le ponemos concreto, pues valió madre, porque en un sismo se mueven independientes. Entonces necesitamos que tenga una madre que se llama adherencia. Y esa adherencia se la van a dar todos estos pedacitos que ven aquí. Tiene una serie de muescas, la lámina, y de como bultitos, ¿de acuerdo? Como imperfecciones que van a hacer que el concreto se adhiera a esa lámina, ¿de acuerdo? Ese es su primer componente. Su segundo componente es una capa de compresión que la vemos aquí de concreto, que va a llevar una malla de alambrón de acero, ¿de acuerdo? No podemos o no debemos, si podemos, pero no debemos tener concreto sin acero. El concreto sin acero, recordar, no sé quién me dijo por aquí que lo habían descubierto los romanos, el concreto, lo usaban los romanos para pegar, ¿de acuerdo? Como ahora nosotros eso le llamamos mortero, que lo usamos para pegar los tabiques. ¿Cuál es la diferencia entre el concreto y el mortero? El mortero lleva cal. La cal es un abrasivo, es decir, hace una reacción química muy fuerte. Si ustedes alguna vez han visto a alguien que coloque cal, regularmente hoy en día llevan guantes, porque si yo tengo un padrastro, ¿saben lo que es un padrastro en las manos, verdad? Un padrastro en la mano, ¿no? Es como una imperfección en la unión entre la uña y su falange, que siempre se levanta el pellejito. Eso es un padrastro. Si ustedes tienen un padrastro y meten la mano en un mortero con cal, olvídense, lo quema, ¿de acuerdo? Y les va a doler y arder. O sea, si un día quieren, tienen por ahí una llaga de Jesús, ¿no? De estos de aquí, pues metan la mano en un mortero y se les va a cauterizar, ¿de acuerdo? Entonces, ese abrasivo que es la cal es el que hace que el mortero sea como muy pegajoso y entonces se pegue una pieza con otra. El concreto no lleva cal, ¿de acuerdo? El concreto solo lleva agua, cemento y grava, ¿de acuerdo? Y el mortero no lleva grava. ¿Va? ¿Por qué no está? Bueno, porque entonces lo que tenemos esto es concreto y es una capa de compresión, porque el concreto, al no tener ese abrasivo, no tiene tanta cohesión, y si no le pongo el acero, se quiebra. Si ustedes han visto aceras o banquetas que no les pongan malla, empiezan a quebrarse y luego un pedazo se mueve solito, ¿no? Y se sale una piedra. Entonces le tengo que poner malla, dime. ¿El acero va por algún calibre o...? Sí, por supuesto, eso se calcula. Hay diferentes mallas de distintos calibres de alambrón. Hay 6, 10, 10. Estas dobles numeraciones tienen que ver con la separación
los cuadritos que forman la malla y el calibre del redondo, pues. Ahí, como decía Eduardo, también hay 8.8. Esa es más gorda y más pegada. Y eso va a depender del tamaño del claro que estemos cubriendo, ¿sí? También la lámina troquelada, que aquí se le ve más, ya vieron que tiene ahí como unas muescas. Esta lámina troquelada también tiene un calibre, ¿de acuerdo? Y una medida, ¿vale? Y eso va a depender del claro que estemos armando. Y el último componente que debe tener una losa de acero. Losa de acero, yo no sé si alcanzan a ver, pero aquí hay una viga que le llamamos madrina, que es más que es más grande, y luego tengo otras vigas aquí, ya vieron que son más pequeñas. Necesita de vigas secundarias, así como la ligueta y bovedilla, así como la losa reticular. Aquí se llaman vigas secundarias, que son más pequeñas, porque al final la lámina es un pedazo de lámina que va a medir más o menos 90 centímetros en un sentido, y en el otro sentido miden 3 a 6 metros. Y si yo no les pongo unos largueros, es decir, unas vigas secundarias, pues esa lámina se va a colgar, ¿de acuerdo? A flexionar. Gracias, Eduardo. Avísame. Ok. Y luego tenemos, pues, la más común y corriente, que es la losa maciza de concreto. Que ahí vemos que es una losa que se va a armar y que, o sea, la losa de concreto maciza tiene ciertas características. Su mayor defecto es que no soporta más allá de 7.5 metros continuos, porque se empieza a flexionar, porque ya no es autoportante. Y repito, aquí encima tienen una que tiene más de 7 metros y medio, sí, pero en un sentido, y en el otro tiene un clarito pequeño de 3 metros, esta que tenemos arriba. Bueno, entonces ustedes tienen que empezar a pensar en su mente que sí puedo hacer claros más grandes con losas, sí, pero en el otro sentido tendré un claro muy pequeño, ¿vale? ¿De acuerdo? El reglamento nos dice no más allá de 7 metros y medio, porque la van a cagar. ¿Por qué? Porque si empiezo a hacer un claro cuadrado de 7,5 por 7,5, hasta ahí puedo llegar. Si hago uno de 7,5 por 8, ya valió madre, se va a empezar a flexionar mi losa, porque es demasiado pesada para sí misma. ¿De acuerdo?